Gloria al nombre de nuestro Dios. Que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Es una bendición de nuevo estar con vosotros en vuestro programa oyendo la voz de Dios. Amén. De verdad que es un privilegio de que el Señor ha permitido. Esto es como que estáis juntos. ¿Dónde estáis? Susana, Señor te bendiga. Estamos estudiando en Sagunto, en el CAS. Estamos retransmitiendo. David Gabarret, hola. Dios os bendiga en gran manera. Estamos retransmitiendo en directo desde Sagunto, desde la Facultad de Teología Adventista. Y estamos... Buenas noches a todos que os estéis conectando. Gloria al nombre del Señor. Estamos retransmitiendo y hoy estoy contento porque tenemos la bendición en esta noche de contar con nuestro compañero de milicia, nuestro pastor Diego Cruz, pastor de Palma de Mallorca. Amén. Un hombre bendecido en la palabra, un hombre instruido por las manos del Señor. Amén. La verdad es que hoy vamos a tener un programa diferente a estas noches atrás. Hoy vamos a agarrar la Biblia y a exprimirla en el nombre del Señor. Mira, sí, sí. Diego, Abarre, estáis helados. La verdad que aquí hace un poquito de frío. Estamos en unos apartamentos donde falta un poquito de calefacción, pero bueno, nos calentaremos esta noche por el fuego del Señor. Amén. Amén. Y por la verdad de su palabra. Ya sabéis que en este programa es la necesidad de abrir la palabra y que la palabra de Dios sea a cada uno de nosotros poder de alguna manera que nos instruya y nos lleve a toda la verdad, como dice el Evangelio de Juan. Amén. La verdad que es un privilegio, como he dicho, y ahora sin más, hoy vamos a estudiar un apasionante tema de mano de, junto conmigo, nuestro pastor Diego Cruz. Amén. Vamos a estudiar en esta noche, así que te pido en el nombre de Jesús una actitud enseñable, Biblia, papel y lápiz, y podamos recibir la verdad de la palabra. En esta noche vamos a exprimir, en un poquito tiempo, en programas cortos que hacemos, no nos va a dar tiempo naturalmente de poder explicar todo el tema que traemos en esta noche. Así que el pastor hoy nos va a hacer un pequeñito resumen ya debido al tiempo, pero en otra ocasión seguiremos con este estudio. Amén. Amén. Bien, sin más, yo pediría por favor que inclines tu rostro. Tenemos 15 personas ya conectadas para la gloria de Dios. Amén. Amén. Así que vamos a inclinar el rostro. Te pido que me acompañes en el nombre del Señor. Amén. Bendito Padre, Señor, que estás en los cielos. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu en esta noche pueda iluminarnos a través de tu palabra, Señor. Que pueda redarguirnos, corregirnos y llevarnos a toda la verdad, por favor, Padre. Te pido por los oyentes especialmente, por esa persona que está a través del móvil, a través de la televisión, a través del internet, donde podamos ser bendecidos esta noche por el poder de tu palabra y la verdad de tu nombre, Señor. Te pido, Señor, de una manera muy especial que tú quedes con mi hermano, con mi compañero, con Diego, Señor, con el pastor. Bendícelo en gran manera, Señor. Que en esta noche no nos hable Él. No necesitamos palabras humanas, necesitamos palabras directas de lo alto, Padre. Te pido especialmente que tú quedes con este estudio para poder entender la verdad del Evangelio. Gracias, te lo pedimos y te lo presentamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria el nombre de nuestro Dios. Hoy traemos un tema apasionante. ¿Rapto o venida de Jesús? Es el tema que traemos en esta tarde. ¿Rapto o venida de Jesús? Damos la bienvenida a nuestro pastor, Diego. El Señor te bendiga en gran manera. Bueno, quisiera por favor que contaras un poco a los oyentes tu ministerio, qué es lo que estás haciendo ahora en este momento para que la gente pueda conocerte un poquito. Bueno, pues yo soy el pastor de la iglesia de Palma de Mallorca. Conozco al Señor desde que tenía 15 años. He estado en otras iglesias, ahora estoy en la iglesia adventista. Mi comienzo fue en una iglesia evangélica, de la cual yo conocí al Señor y agradezco mucho porque
Al fin y al cabo, todos de alguna manera pues buscamos servir a Dios. Pero dentro del servir a Dios está su palabra, que es la que nos acerca y nos ayuda a hacer la voluntad del Señor. Amén. Y sobre todo, Raúl, de poder entender su escritura y como bien trata el tema, porque ¿qué hay más especial o más bonito que esperar la venida del Señor, ¿verdad? Amén, amén. Y qué bonito es poder entender la venida del Señor tal como dicen las escrituras. Porque no se trata realmente de poder decir, me gustaría que Él viniera de esta manera o de esta manera o más fácil así, sino ceñirnos a las escrituras. Amén. Porque hoy más que nunca pues se levantan tantos tipos de ideas, de teología, de doctrinas, pero realmente lo que nosotros tenemos que acercarnos es a la palabra. Amén. Lo que diga su santa palabra es lo que nosotros debemos obedecer, más que las ideas de hombre o teologías o lo que nos puedan enseñar. La pregunta, ¿qué es rapto o segunda venida, verdad? Mira, en principio hay que entender que la palabra rapto no está en la Biblia. O sea, no aparece la palabra rapto a lo largo ni el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. No, la palabra rapto no. Lo que está es la palabra arrebatamiento. La palabra arrebatamiento sí que está en la Biblia. Que aparece en Primera a los Tesalonicenses, ¿verdad? Sí. Vamos a leer para los oyentes. Primera a los Tesalonicenses. Pero claro, antes de que, mientras vas buscando el texto, yo quiero antes explicar de dónde viene la doctrina del rapto secreto, ¿vale? Mira, todo esto comienza, esto no es una doctrina que ha estado por siempre. Esto es una doctrina prácticamente nueva, donde realmente a partir del 1830 comienza esta doctrina a comenzar sus primeros comienzos. De hecho, por ejemplo, los primeros reformadores, los padres de la Reforma, no conocían la doctrina del rapto secreto. Todo comienza con un hombre llamado Manuel Lacunza. Este hombre llamado Manuel Lacunza fue un sacerdote que era un sacerdote teólogo y era jesuita. Y él escribió un libro en 1812, que ese libro se llamaba La venida del Mesías en gloria y majestad, ¿vale? A través de ese libro, a través de esa aparición de este hombre en el cual comienza a ser el padre, se puede decir, de lo que es el rapto secreto, luego a través de unos hermanos como Darby, luego una tal chica llamada Margaret MacDonald tiene una visión en una iglesia confirmando este tipo de doctrina, y claro, hasta ahí era un poco cerrada esa doctrina, pero claro, ¿dónde se hace esa doctrina grande? ¿Dónde se hace popular? Se hace por medios que no conocemos la Biblia de Scofield, ¿verdad? Uh-huh. Pues Scofield, creyendo este tipo de estos hombres que habían escrito a través de Manuel Lacunza, Margaret MacDonald y una serie de hermanos, comienza esa doctrina a ponerla en las Biblias de Scofield, y eso se da como, eso que es un comentario bíblico, se da como doctrina real que ha estado por siempre. Muchas veces yo, que provengo, he venido a una iglesia evangélica por muchos años, hay gente que no sabe realmente el rapto secreto desde dónde vienen sus orígenes. Por lo tanto, si tú estuvieras en el año 1600 y preguntaras por el rapto secreto, nadie sabría lo que es. Entonces, claro, es una doctrina nueva que realmente deberíamos nosotros de alguna manera sondear, porque si es nueva, ¿qué pasa con los apóstoles? Si retrocedemos hacia atrás, ¿qué pasaría con los apóstoles? ¿Conocerían esa doctrina? Claro, o sea, digamos que lo que se está dando a entender en esta noche, pastor, para acerca de los oyentes, digamos que lo que son los apóstoles que estuvieron con Jesús nunca habían entendido ni habían escuchado la palabra rapto, ni acerca de la teoría del rapto. Exactamente. Pero como tú bien has dicho, la palabra no aparece rapto ni desde Génesis a Apocalipsis, pero sí aparece la palabra arrebatamiento. Sí. ¿Podrías explicar un poquito la palabra arrebatamiento? Pues mira, la diferencia entre el rapto o arrebatamiento es que
el rapto es tomar algo a la fuerza, ¿vale? Algo que no es por tu propia voluntad, pero arrebatamiento sí, que es lo que está escrito en la Biblia, porque el arrebatamiento es lo que espera todo cristiano, ser arrebatado en el aire, ¿vale? ¿Qué pasa? La palabra rapto y arrebatamiento, hoy día el que cree en el rapto hace una diferencia y separa lo que es el rapto de la segunda venida, que es ahí donde se crea esa confusión. Pero hoy veremos por medio de la palabra cómo no es así, porque por más de 1800 años la Iglesia ha creído que Cristo viene en su segunda venida. Amén. Entonces, veamos, hermanos, si queréis seguirnos en la lectura, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 13 en adelante, y ahí aparece la palabra arrebatamiento. La palabra del Señor dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y ahora dice, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, acordaros de esta expresión, los que vivimos, los que habremos quedado, porque luego volveremos aquí, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los muertos, los que habían ido al descanso, con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Doy la bienvenida a todos que estáis saludando, estas 24 personas que estáis con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Os saludo a todos en el nombre de Jesús. Seguimos en el estudio. A los que os estéis conectando ahora, buenas noches, tía Pilar. A los que os estéis conectando en este momento, estamos hablando de la palabra rapto o venida, que es lo que la Iglesia espera. Adelante, pastor. Como bien acabas de comentar, si nos fijamos bien en lo que es el texto, aquí lo que promete el Señor es venida del Señor, no rapto. La palabra es bastante clara cuando dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y quiero que nos quedemos en la mente con la palabra venida del Señor, porque luego veremos otros textos donde mencionará la venida del Señor. El problema, ¿dónde está el problema de todas estas cosas? Cuando nosotros queremos hacer una separación entre rapto y venida, pero siempre verás la palabra en todos los textos, este texto que precisamente lo toman para el rapto secreto, pero no nos olvidemos de las mismas palabras que dirá venida, porque luego se complica una cosa, porque mira, el rapto secreto se compone de que, por ejemplo, viene el Señor invisible y no ocurre, por ejemplo, ninguna destrucción. Eso es lo que la teoría del rapto secreto. Pero luego, a medida que nosotros iremos viendo los versículos, nos daremos cuenta que cuando habla de venida del Señor, también viene con destrucción y para hacer juicio, que sería incompatible con la creencia del rapto secreto. Si nos fijamos bien, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. La pregunta que yo tendría que hacerte, Raúl, es, ¿los que habremos quedado de qué? Porque esa pregunta tiene que quedarnos en interrogante allá cuando nosotros avancemos en el tema. Porque esta palabra de hayamos quedado ¿qué? Nosotros los que vivimos, si dices los que vivimos, la pregunta es ¿por qué? Porque habrán otros que no estarán vivos. Claro. Porque el contexto te lo dice, la misma hermenéutica del texto te lo está diciendo. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. ¿Quedado de qué? Y ahora nos adentraremos, iremos viendo cómo cada texto se compone con otro texto. Muy bien. Entonces, para ir resumiendo un poquito a lo que estamos explicando hasta aquí, digamos que la palabra rapto, sabemos que no aparece en la Biblia por ningún momento, la palabra rapto.
aparece la palabra arrebatamiento Y venida. y venida. Esto es una teoría digamos, del año 1800, Sí, introducida 1830. en el 1830, donde un personaje llamado Darby utilizó y entró lo que es esta teoría. Hay unos versículos apoyados, ya os he dicho que en esta noche no nos va a dar tiempo resumir, porque necesitaríamos varios programas, pero sí que estamos ahí para aclarar dudas, no nosotros, sino el Señor Jesucristo. Amén. Yo sí que pienso en un texto donde se basan la teoría del rapto, y tengo que decir teoría, hermanos míos, cuando habla acerca de ladrón de la noche. Bien. ¿Qué significa todo el tema de ladrón de la noche? Que está basado en 1 Tesalonicenses, Sí. en el capítulo 5, versículo 1. Entonces, yo pediría, pastor, una aclaración acerca del texto apoyado en el rapto secreto, la teoría de ladrón en la noche. Muy bien. Mira, la palabra ladrón en la noche se ha malentendido. Se ha malentendido porque los que de alguna manera creen en la doctrina del rapto secreto lo toman el ladrón en la noche como que te coge y te lleva, te rapta. Que te roba. Te roba directamente, te roba y automáticamente desapareces y te vas al cielo, ¿vale? Por eso dice como ladrón en la noche, ¿vale? Pero la pregunta, ¿es eso lo que dice la Biblia? ¿A Claro. qué se refiere la palabra ladrón en la noche? Claro, también sería, pastor, que si aceptáramos que es como ladrón en la noche, que ahora tiene su explicación, hermanos míos, digamos que Jesús viene a robar a la iglesia. Totalmente. Y Jesús no tiene que robar nada, hermanos míos. Jesús ha ganado a la iglesia por su sangre. Con lo cual viene a recoger, a arrebatar, a coger lo que es suyo. Él no tiene que venir como ladrón, no tiene que venir a robar. ¿Acaso tú entras en tu casa y si coges algo de tu casa lo estás robando? No, porque es tuyo. Jesús viene, dice el texto, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Eso lo leeremos después en Juan 14. Pero os dais cuenta, hermanos míos, aún así, pero todo ojo lo verá. Galguero Gavar, así es, Galguero Gavar, ese texto lo vamos a ver después. Entonces, pastor, ladrón en la noche, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1, si te parece bien leemos, Sí, y se da la explicación pertinente. Sí. Dice el apóstol Pablo, primero a los tesalonicenses, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad de hermanos de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente, escuchad bien, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Muy bien. Y además quiero aclarar que la palabra venida y día del Señor es compatible. Muy bien. ¿Por qué? Porque piensa que le está hablando a la iglesia de los tesalonicenses. El que cree en la teoría del rapto secreto estaría hablando este pasaje, estaría hablando para aquellos que quieren irse en el rapto secreto. Pero ahora veremos, porque no nos podemos quedar simplemente con el primer versículo y el segundo, sino el tercero también, las consecuencias del tercero, porque eso es muy importante, porque no podemos leer el primero y el segundo y luego el tercero no. Claro, ¿qué pasa? Mira, cuando nosotros leemos el primer versículo, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenemos necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Dice, y ahora dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, y él le habla como día del Señor, vendrá así como ladrón en la noche. Pero la pregunta es, si nos quedamos aquí, no nos aclara nada más. Claro. Pero mira, ahora dará el versículo siguiente sería incompatible con la creencia del rapto secreto. Mira qué dice el 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escapará. ¿Qué problema hay aquí? Que es incompatible. Si este texto es para el rapto, ¿por qué hay destrucción repentina sobre ellos? Claro, porque según la teoría del rapto, es que Jesús te coge a escondidas,
te lleva para el cielo y aquí se quedan 7 años de gracia. Exactamente. Eso lo sacan 3 años y medio de abundancia y 3 años y medio de escasez. Claro. Tomada de las 70 semanas de Daniel, de la última semana que no está cumplida, que se cumple en el último tiempo. No tenemos tiempo de explicar las 70 semanas en este momento. Pero claro, aquí habla de que vendrá como ladrón en la noche, pero acompañado de destrucción. De destrucción. Por eso ahora el siguiente versículo nos dice así: mas vosotros, ¿a quién le está hablando ese vosotros? A la iglesia. Por supuesto. Y cuando está hablando a la iglesia, da igual, para aquellos que entienden que es el rato secreto, también está hablando aquí. Pero espérate, lo que viene ahora. Lo que viene ahora, esto no podemos tomarlo según la creencia que ellos tienen de segunda venida. Es imposible, mira qué dice. Ay, perdona, hay un hermano que nos está diciendo leer 1 Tesalonicenses 5, estamos leyéndolo ahora. Sí. No, ahora vamos a por el 4. Estamos ahí. Dios te bendiga, hermano Diego. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Pero mira que dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda. Ahora yo hago una pregunta: ¿estará la iglesia en ese día que le sorprenda? Claro. Pero en ese día que le sorprende hay destrucción. Claro. Sería incompatible con la teoría o la creencia de lo que es el rato secreto, ya que el rato secreto no hay destrucción, sino en la segunda venida. Claro, el contexto lo que está hablando, hermanos míos, buenas noches, Tania. El contexto lo que está hablando es que la iglesia no está en tinieblas para que el día que venga Jesús nos sorprenda como un ladrón. Totalmente. Me explico, lo estamos Sino explicando. que tendrá el conocimiento de todas las cosas que vendrán. ¿Por qué tendrá el conocimiento? Porque más adelante veremos cómo realmente, de alguna manera, ¿por qué sabrá la iglesia? No le va a sorprender. Porque, hermanos, tenemos que decirlo, pasaremos por la gran tribulación. Cuando veamos las señales, eso determinará que la iglesia sabe lo que viene y lo que acontece. Así que el ladrón no es para la iglesia, es para el pecador, que le sorprende. La iglesia nunca le sorprenderá porque él está esperando al Mesías, está esperando a su Jesús. Y todos aquellos que hemos creído en el Señor, no estamos, de alguna manera, no nos pillará como ladrón, porque sabremos perfectamente en qué tiempo estaremos. Muy bien. Yo creo que está quedando un poquito en este poquito tiempo y resumido totalmente, hemos tenido que resumir el programa, acerca del tema del ladrón, que el día de que Jesús venga, a ti no te viene como ladrón. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos la venida del Señor Jesucristo. Totalmente. A través de la palabra de Dios nos damos cuenta, hermanos míos, no sabemos porque nadie sabe el día ni la hora en que el Señor venga, pero sí la antesala de acontecimientos proféticos que está por venir antes de la venida de Jesús. Entonces la iglesia está preparada para el encuentro con Jesús. Claro. Entonces el día que Él venga no nos toma como ladrón en la noche. Ahora, a los que no han esperado a Jesús, sí que van a tomarlo como ladrón en la noche, pero ahí nunca apoyan en ningún momento la teoría del rapto. No, para nada. Además, como bien dice el texto bíblico, ese día viene con destrucción. Eso es algo que nosotros tenemos que entender muy claro, que cuando el Señor viene, viene con destrucción, para dar salvación, pero también para dar destrucción a los pecadores. De hecho, mira, si también miramos el texto de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, si me acompaña. Sí, 9 y 10, ¿no? Sí, y mira que dice así, lo dice bien claro, hablando de su iglesia que está esperando que el Señor venga a buscarla. Dice así, mira: pero el día del Señor vendrá, ¿cómo lo dice? Como ladrón. Vuelve a repetirse otra vez. Pero no podemos separar la palabra ladrón de lo que acontece después. ¿Qué acontece después? El cual los cielos pasarán con gran estruendo. O sea que nada secreto, sino con gran estruendo. Será algo que será un evento en el cual será muy oído y será algo que el mundo, como dicen muchos textos,
no será invisible, sino bastante visible, que ahora lo miraremos. Dice, con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán, como dice, quemadas. Entonces, ¿cómo entendemos el tema del ladrón? Claro, vemos claramente a través de la palabra de Dios que siempre aparece en destrucción. Pero ¿cómo sabemos que en este texto de 2 de Pedro 3:10 habla de rapto o segunda venida? Que no está partido porque la creencia popular en Cristo viene en dos partes. Claro, claro. Mira, cuando la gente o los hermanos, que quiero decir una cosa, que predican el rapto secreto con mucho fervor, con mucho amor y con mucha pasión, porque no estamos hablando de la persona, sino estamos hablando de la doctrina, ¿vale? Eso es muy importante entenderlo. Lo que está mal, no estamos hablando de la persona. La persona son... persona, hay que dejar claro, ni persona, ni denominación, totalmente, ni nada de eso. Se está hablando de lo que es realmente la palabra del Doctrinalmente. Señor. Doctrinalmente, mira. ¿Cómo podemos saber si realmente se trata de dos eventos? O si es un evento como lo que estamos intentando decir en esta noche. Mira, hemos leído Pedro, hemos leído también lo que es el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero yo creo que no hay nadie que conozca mejor los eventos que el Maestro. ¿Qué te parece? Sí. Hombre, el Señor Jesús es el que conoce mejor que nadie qué ocurrirá y cómo ocurrirá. Por lo tanto, dejemos que sea Él el que nos hable. Si me acompañas a Mateo capítulo 13 y versículo 28, nos dice algo muy claro sobre este evento, ¿vale? ¿Quién no conoce la parábola del trigo y la cizaña, verdad? Pero ahí el Señor explica, como Él siempre hablaba de tantas cosas y nos explicaba por medio de sus parábolas las grandes enseñanzas que Él traía y de qué manera tan sutil, tan fácil nos explica las cosas. Él, el Señor, aquí nos dice cómo lo hará y de qué manera lo hará y cuándo lo hará. Porque eso es muy importante. Nosotros podemos especular tiempos pero el que lo sabe todo es el Señor Jesús. Y mira qué dice. El 28, si me lo lees. Sí. 13:28, ¿verdad? Sí. Dice la palabra del Señor así. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que arrancando la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Qué bueno. Amén. Qué bueno. Él marca las pautas. De hecho, dice, Señor, hay cizaña, ¿quieres que la arranquemos? Sí. Sin en cambio, como el Maestro conoce realmente los corazones y conoce, Él es el que sabe arrancar. Él dice, no vayas a arrancar o no vaya a ser que también te lleves trigo. Dijo, no sea que al arrancar la cizaña también arranquéis bien con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro. ¿Hasta cuándo? Hasta la sierra. Vale. Vemos como el trigo y la cizaña, ¿qué dicen? Está junto. ¿Vale? Y ahora fíjate que dice que el que siega, dice, en aquel tiempo, que dice, hasta la siega y en el tiempo de la siega yo diré a quién, a los segadores. Y estos segadores son los ángeles que hablan luego en Mateo 24, ¿vale? Pero fíjate que Él hace la separación a la vez. Él no dice que recoge primero el trigo, ¿vale? Ese trigo se lo lleva al granero, deja la cizaña. No, muy bien. Ese periodo de esos 7 años, esa cizaña se va a convertir, se convertirán otra vez en trigo y pasará al granero. Porque eso sería la teoría, la doctrina del rapto secreto. Pero vemos cómo no. ¿Qué dice? Trigo y cizaña juntos hasta lo de la siega y se separa el trigo de la cizaña al fondo. Y hay un orden que dice, deja primero, ¿qué dice?
Fíjate que lo dice muy Dejad claramente. crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Dice, recogeré primero la cizaña, atarla en manojo para quemarla, pero luego recoger el trigo en mi granero. ¿Qué es primero lo que hace? Primero la cizaña. Ahora entiendes por qué dice cuando dice el apóstol Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Porque el Señor cuando venga con su venida, con su resplandor, destruirá al pecador. ¿Qué será porque la iglesia no será destruida? Porque nosotros tendremos el cuerpo glorificado y podremos soportar al Mesías cuando venga. Amén, amén. Entonces, debido a la explicación que se está dando en esta noche, tengo que deducir, por la explicación que tú estás dando, es que la iglesia va a pasar a la gran tribulación. Totalmente. Pero antes de entrar a la gran tribulación, yo quiero aportar algo. Decía nuestro maestro, el Señor Jesús, deja crecer hasta ¿dónde? Hasta la siega. La pregunta es que nosotros tendríamos que hacernos cronológicamente, ¿cuándo es la siega? Esa es la pregunta. Para eso tendríamos que ir a Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. Porque Él es el que nos va a decir cuándo es la siega. Dios te bendiga, Adrián. Te hemos visto por allí, Dios te bendiga. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14, dice la palabra de Dios así. ¿Cuándo va a ser la siega? Dice, miré, he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Este es Jesús. Este es Jesús. Que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Sí. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz, que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado. Amén. Pues la mies de la tierra está madura. ¿Cuándo es? Porque la hora de segar ha llegado. En la venida. Es lo mismo que el Señor Jesús acaba de decirnos. Deja que yo ciegue. ¿Cuándo llega? Capítulo 14. Ese es el evento cronológico. Ahora la pregunta que deberíamos hacernos. El que cree en la doctrina del rapto secreto, en el capítulo 4 de Apocalipsis dice que ya no está más la iglesia. Pero ¿y cómo puede ser eso? Si la hora de la siega es en el capítulo 14. Y deja que crecer. Y si leemos más abajo en el mismo capítulo, nos dirá que los que siegan son los ángeles. Lo mismo que el Señor Jesús dijo. De hecho, en la parábola del trigo y la cizaña dice, yo mandaré a los ángeles. Totalmente. Entonces, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. ¿Sí? Texto también para apoyar la teoría del rapto secreto. Sí. Apocalipsis 3:10, texto súper conocido, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Tengo que recalcar en este texto, pastor, sí, que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré. Pero no dice te quitaré. Totalmente. Dice te guardaré. Con lo cual, a lo que se está hablando en esta noche, de donde vamos a pasar la gran tribulación, el texto dice te guardaré. Totalmente. No dice te quitaré. No te quitaré para llevarte al cielo, como muchos piensan que es este texto, sino que tendremos una protección especial de parte de Dios. De hecho, nosotros, esta protección, porque claro, debemos entender que caerán plagas y que habrá una serie de sucesos en la tierra, pero no olvidemos que la mano de Dios estará con nosotros. Amén. De tal manera que esa mano de Dios nosotros ya la vimos cuando el pueblo de Israel, cuando las plagas de Egipto, donde el Señor protegía a su pueblo, tanto que no incluso al pueblo, sino que incluso al ganado también lo protegía. Yo no puedo entender cómo podía haber ganado del pueblo de Israel al lado del pueblo de los de Egipto, y destruían los de Egipto, pero no tocaba al ganado del pueblo de Israel. Por lo tanto, debemos entender que Dios tiene una protección especial. Amén. Y eso es lo que quiere decir el texto. El texto nos está hablando en sí de decir, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré ¿de qué? De la hora de la prueba, porque hay una prueba que tiene que venir al mundo, que tiene que pasar. Claro, pero aquí no habla de quitar, sino de guardar. Totalmente. Los que han guardado la palabra. Totalmente. Muy bien. Entonces, ¿habría algún texto, pastor, no sé, de la boca de Jesús, por ejemplo, que
que va a haber la gran tribulación, porque en Mateo capítulo 24, versículo 29, Sí. hay un texto, una aproximación a lo que Jesús dice. Mateo 24, 29, hablando de la venida de Jesús, Sí. dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, Sí. el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, después que ha pasado tribulación, Sí. aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Amén, así es. Gloria en nombre de nuestro Dios. Cuando nosotros leemos Mateo 24, que es la cronología totalmente de todos los eventos que ocurrirán, porque no tenemos el tiempo, que me gustaría poder entrar en Mateo 24 y poder desgranarlo. Pero ahí ocurre todo, desde que comienza la destrucción del templo en el año 70 por General Tito, cuando dice ¿cuándo serán estas cosas? ¿Vale? Desde ahí que comienza a dar todas estas cosas hasta el final, hasta que venga el Señor. Yo cuando leo Mateo 24, porque hay gente que cree que Mateo 24 es para los judíos, un día entraremos en este tema y veremos cómo nos está hablando de los judíos, pero yo a mí me gustaría que me pudieran decir, quitando el versículo 29, ¿dónde está el rastro secreto, Ander? ¿Dónde está? Dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y lo dice clarísimamente. Entonces, vemos a través de la palabra de Dios en este pequeño resumen, hermanos míos, donde vemos cómo el Señor clarifica de alguna manera la esperanza de la venida y no de un rapto. Claro. La palabra de Dios habla, para ir concluyendo porque llevamos un ratito ya, Sí. quiera Dios que me guarde mi casa y toda mi familia. Buenas noches. Claro que sí, Rocío, desde Ecuador, pastor. Amén, amén. Amén. En la avenida, una avenida visible, ¿no? Sí. ¿Hay textos que apoyan acerca del tema de la avenida visible? Sí, pero quiero marcar con unos cuantos de textos, sobre todo el tema de la tribulación, porque me interesa mucho. Porque hay gente que no puede entender y dice, ¿cómo es posible que la iglesia del Señor pase por la gran tribulación? Perdona, la gran tribulación no es para la iglesia. Muy bien. Esa es la confusión. La gran tribulación es Porque para aquellos que no creen en el Señor. Lo que pasa es que nosotros viviremos la gran tribulación, pero bajo una protección. Es muy diferente. O sea, haces mención al texto de te guardaré de la hora de la prueba. Claro, por eso, mira, cuando nosotros leemos segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 5, mira lo que dice. Es curioso que dice aquí. Dice, esto es la demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Ahora dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que se atribulan. Y ahora dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo, pero ¿a qué reposo? Y aquí yo entro, Hebreos 4, ¿vale? Dice, para daros reposo con nosotros, pero ¿cuándo? Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y ahora dice, ¿pero cómo? Ese reposo que está ofreciendo, que está hablándole a la iglesia de Tesalonicenses. Pero mira, volvemos otra vez a la destrucción. Y dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Vale? Ahora la pregunta que nosotros tendríamos que hacernos, esto es el contexto de un texto muy importante. El texto que sigue del capítulo 2. Ese es un texto que no podemos olvidarlo, porque aquí el apóstol Pablo nos va a explicar el orden y qué es lo que ocurrirá. ¿Vale? Mira, si leemos el capítulo 2 de Tesalonicenses, nos dice algo muy importante. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo
y nuestra reunión con Él. La pregunta es que Pablo se está incluyendo en esta reunión. Claro. Cuando Él se vaya con el Señor. Pablo pertenece a la iglesia. Y los que creen en la doctrina del rapto secreto tienen que entender algo. Que este texto está hablando. Si ellos lo quieren entender como rapto, tendrán que asumir todo lo que dice el texto, porque no puede coger un texto fuera de contexto. Pero fíjate que dice, en nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano. Y ahora mira con qué hincapié. Y utiliza las mismas palabras del Señor que dice que mira que nadie os engañe. Porque Él quiere poner en claro esto. Porque había en aquel tiempo había una teoría de que decían que el Señor ya había venido. Porque con Juan dijo, ¿y qué si quiero que éste esté vivo hasta que yo venga? Pero el apóstol Pablo se ve en el deber de tener que poner esto como en orden cronológico para que lo entienda la iglesia. Dice, mira, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, y volvemos a repetir, día del Señor está cerca. Ahora dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y hablando de esta reunión y de esta venida, y hay algo que él dice, antes tiene que ocurrir dos cosas. Dice, no vendrá sin que antes, no dice después. Sin que antes. Antes, muy importante esto, dice, sin que antes venga ¿qué? La apostasía, ¿y qué dice? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fíjate que la iglesia tiene que estar cuando el hombre de pecado está. Claro que sí. Veía un comentario acerca de un hermano que pone, es que no me da tiempo leer todos los comentarios, perdonad, yo creo que no hay un texto que apoye que la iglesia pasa la gran tribulación. Hemos dicho, hermanos míos, que no tenemos tiempo de explicar todo, pero hemos visto cómo Jesús en Mateo 24-29 habla que después de la tribulación Él vendrá. Totalmente. Pablo dice que espera la venida de Jesús. Mira, yo hago una pregunta. Este hombre de pecado es el que tiene que hacer la gran tribulación, ¿verdad? Claro. La pregunta es... Supuestamente es el anticristo. Totalmente. ¿Y ahora qué dice? No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Para esa reunión que el apóstol Pablo está diciendo en su venida. Y continúa diciendo, el hombre de pecado, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y continúa diciendo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ahora dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahora dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de ¿qué? De su venida. Exactamente. Podríamos continuar, inicuo cuyo venimiento es por la obra de Satanás. No obstante, de verdad que es un apasionante estudio el tema del 2 de Tesalonicenses capítulo 2, pero para ir concluyendo un poquito, pastor, yo quisiera que los que apoyan el rapto secreto, que volvemos a decir que es con un corazón sincero, con un amor hacia el Señor, pero lo que apoyan el rapto secreto, claro, digamos que Jesús aparece, nadie lo sabe y la iglesia se la lleva. Habla del texto de 1 de Corintios, no hay tiempo, que habla de que será un abrir y cerrar de ojos. No habla de la venida, sino de la transformación. La transformación, porque ese texto siempre se entiende desde el punto de vista de que en un abrir y cerrar de ojos serán llevados. Y no dice eso, sino es transformado. La transformación. La transformación será este cuerpo corruptible será un cuerpo incorruptible. Exactamente. Vale, entonces hay textos que apoyen, para ir terminando, que la venida de Jesús será visible. Claro que sí. ¿Podemos leer unos cuantos? Mira. Podemos leer Apocalipsis capítulo 1, 7. Apocalipsis capítulo 1, 7. Capítulo 1, versículo 7. La palabra de Dios dice así:
he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Sí? Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vemos como en el texto recalcan los que le traspasaron. Aquí digamos que se cumple, pastor, la profecía de que cuando Jesús es llevado al Sanedrín y está junto al Sanedrín, de alguna manera le está diciendo el Señor, sí, se ha parado. No sé si nos estáis viendo. ¿Poder confirmármelo, por favor, a través de ahora? Vale. Amén. Lo siento, es que no hay muy buena cobertura aquí. Hablamos de Apocalipsis 1.7, donde dice que todo ojo lo verá, incluso los que le traspasaron. Sí. Ahora daros cuenta, hermanos míos, que aquí se cumple la profecía cuando Jesús es llevado al Sanedrín. Cuando se le lleva al Sanedrín y le dice él mismo, de cierto os digo que veréis al Hijo del Hombre venir con potestad y gloria. Así es. Entonces la promesa de lo que Jesús, lo que habla, se cumple. Él le está diciendo de alguna manera, es que cuando vuelva, seréis resucitados para que me veáis venir en poder y gloria. Amén, así es. Pero no son los que le traspasaron, porque el texto habla de que todo linaje y todo ojo lo verá. todo ojo lo verá, para que veamos que el texto está hablando de que no será una venida invisible, Muy bien. sino una venida visible, como la palabra dice, con voz de trompeta, y está hablando de una... Además, hay un texto muy importante, hablando de esta mención, Mateo 24, 27, Sí. habla sobre si realmente es algo invisible, que de alguna manera será silencioso, que nadie lo verá, y que será un evento de que desaparece la gente. De hecho, mira, hermano, Raúl, el rato secreto, la forma de venir, es una forma un poco desordenada. ¿Por qué? Porque viene, los que están pilotando aviones se caen, se estrellan, el que llevaba un autobús que era cristiano desaparece, y si iban niños o mayores. Es una forma de venir el Señor un poco desordenada. El rapto no es una forma ordenada de que el Señor aparezca. El Señor tiene que venir con calidad. Además, es una de las grandes promesas de Jesús, donde él siempre profetizó y habló y predicó acerca de este último evento, Totalmente. de su gran venida. Mateo capítulo 24, versículo 27 dice, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Así es. La venida, o sea, él siempre está diciendo que va a ser en sentido visible, audible, porque vendrá con trompeta y será visible, donde incluso los que le traspasaron lo van a ver, justos e injustos. Claro, y además dice, es curioso que dice, como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, hablando de que ese relámpago que se ve, y un relámpago no solamente es visible, también produce ruido. Exactamente. Audible. Es audible, claro. Entonces es lo mismo que dice con voz potente de Dios, el mismo que habla Tesalonicenses, de secreto y silencioso, la Biblia no habla. Amén. Hay un texto en el libro de Hechos, pastor, capítulo 1, versículos del 9 al 11, hablando de la ascensión de Jesús. Hay un detalle curioso que quisiera compartir con los hermanos. Sí. Dice, y habiendo dicho estas cosas, estoy leyendo Hechos, capítulo 1, versículo 9, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, es decir, Jesús les está dando la comisión a los apóstoles, y delante de los apóstoles es llevado al cielo en una nube. Amén. Amén. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, es decir, los apóstoles mirando al cielo como Jesús se iba, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron con ellos dos varones con vestiduras blancas, es decir, dos ángeles con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Atención, hermanos, dice, este mismo Jesús que habéis visto, que ha sido tomado de vosotros, así también vendrá como lo habéis visto venir, ir al cielo.
¿Os dais cuenta, hermanos míos? De la misma manera que los apóstoles vieron irse a Jesús en una nube, se fue en una nube, volverá en una nube, y es una manera visible. Totalmente. Como habéis visto que se ha marchado, de la misma manera vendrá. Se fue en una nube y vendrá en una nube. Y para terminar ya, pastor, yo quisiera que leyeras la gran promesa de Jesús, Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. Esta es la esperanza de todo cristiano. Amén. Es una esperanza que todos debemos vivir con esa esperanza. Y qué mejor texto que terminar con este, ¿verdad? Juan 14 del 1 al 3. Sí. Y ahora aquí dice, porque el que cree en el Señor, nada le turba. Amén. El que espera en el Señor, nada le sorprende. Lo espera fielmente. Dice así, Amén. no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y ahora mira qué dice. Y si me fuere, os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. 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 O sea que habla, no estéis tristes, o sea, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ahora dice, porque si me prepararé el lugar, vendré otra vez. Pero vendré otra vez. O sea, Jesús siempre ha preparado la venida. Totalmente. O sea, el reencuentro con la iglesia del Señor. Y habla que vendré otra vez. Exactamente. Por eso, hermano mío, tú que me escuchas, tú que estás ahí oyendo, Amén. sé que tu corazón es totalmente sincero y sé que amas a Dios con todo tu corazón y gloria al nombre del Señor por eso. Pero, hermanos míos, la Biblia habla siempre de un encuentro con Jesús visible Y glorioso. y glorioso. La Biblia habla, Jesús siempre está esperando ese día de que ese cielo se abra. No a escondidas, porque todo el mundo tiene que ver la venida del Mesías, la venida de tu Salvador. Así que, hermanos míos, estamos a vuestra disposición a través del Facebook. Podéis preguntar y seguiremos con este texto. Pero, hermanos míos, la teoría del rapto, perdonadme, la teoría del rapto es peligrosa, hermanos míos. La venida de Jesús, tú tienes que prepararte para la venida del Señor Jesucristo. Amén, así es. Porque, hermano mío, mira, Jesús va a volver. Creamos, no creamos, estés preparado, no estés preparado, Jesús va a volver. Así es. Y va a volver de una manera que ese cielo se va a abrir y va a venir a buscar a la iglesia. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados, como ha dicho el pastor, arrebatados. Él no tiene que robar nada. Él no es un ladrón. No tiene que robar nada. Él viene a buscarte a ti, que has sido redimido por su preciosa sangre. Amén. Así que, pastor, muchas gracias. Amén. Que el Señor te bendiga en gran manera. Espero que no sea el último día que estés con nosotros. Gracias a ti y gracias a los que nos escuchan, nos pueden ver, Amén. por estar ahí. Amén. Amén. Si alguno de vosotros, hermanos, quiere ponerse en contacto con el pastor, os ponéis en contacto conmigo y yo os facilitaré el medio donde podéis contactar con él, o con mi persona, donde podamos tratar con más tiempo y más en profundidad Claro que sí. en este apasionante tema, la venida de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué os parece si inclináis el rostro y podemos hablar con nuestro Dios? Amén. Porque termináis ya. ¿Por qué termináis ya? Nos están diciendo. Debemos de terminar ya. Ya llevamos 50 minutos de programa. Un abrazo, Jesús Jiménez Sanz. Gloria al nombre del Señor. Esto es la señal de que... A ver, Diego, si puedes echar la luz. Se ha quitado, hermanos míos, donde el enemigo de las almas no está por casualidad. Siento mucho esto. Ahí tiene que estar el cuadro, Ya está. ¿vale? Siento mucho este tema.
Andrés García, qué bueno el Diego. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora Ahora se ha ido la luz, hermanos míos. Yo quisiera... Pero nosotros no estamos en tiniebla. Amén, amén, amén. Eso es porque no habéis pagado el recibo de la luz. Puede ser. Tienes razón, Adrián. Dios tiene que dar, Diego, tienes que dar más estudios. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Bien, ¿qué os parece si, hermanos míos, inclinamos el rostro y bendecimos el nombre de nuestro Dios? Sabéis que estamos a vuestra disposición para poder seguir estudiando la palabra de nuestro Dios, vivir por la fe y esperar la venida del Señor Jesucristo. Amén. Dios os bendiga de gran manera. Yo pediría al pastor que nos despidiera con una oración y bendiciendo a los oyentes. Amén. Claro que sí. Señor y Padre que estás en los cielos, Señor. Gracias te damos, Señor, por poder predicar tu palabra, Señor. Amén. Por poder traer esperanza a los corazones, Señor. Qué mayor esperanza, Señor, que esperar tu venida, Señor. Señor, te pido, Señor, que tengamos tanto mi hermano que está aquí, mi hermano Raúl, y todos los oyentes, y todos aquellos que todavía no conocen al Señor, que puedan tener ese encuentro para que te puedan esperar, Señor. Amén, para que Señor. puedan mirar hacia arriba y digan, ahí está mi Señor, en Él hemos esperado y Él nos salvará. Señor, ayúdanos, Señor, a poder seguir este camino difícil, Señor, pero que contigo, Señor, podemos vencer. Prepáranos para tu segunda venida, Señor. Bendice a aquellos que están detrás, hoy escuchando el programa, Señor, para que sean de bendición. Amén, Ayúdanos Señor. en las luchas y prepáranos para tu venida, Señor. Amén, Padre. Todo te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, que el Señor os bendiga de gran manera. Mañana por la mañana os anunciaré si habrá programa, ya que tal vez pueda ser que no me dé tiempo a preparar el programa, pero yo mañana os anunciaré si habrá programa para que estéis con nosotros. Os pondré ahora en mi Facebook, os pondré el tema y a ver si mañana tal vez podamos tener otra sorpresa, pueda tener otro pastor con nosotros. Amén. Así que el Señor os bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de vosotros y recordad que Jesús vuelve pronto y espera a que tú procedas al arrepentimiento. Y Maranatá. Cristo viene. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.